hasiera emango dotzugu gaurko osoko bilkurari. Lehenengo puntua, egoki bada 2023ko urtarrilaren 26an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PSE? Ados. EAJ? Ados. Ondo. Bigarren puntua, egoki bada Basauriko etxasetxeko laguntza zerbitzua Urgatzi SL-eri kontratua esleitzea eta Ayuda Familiar Castellón SL enpresa aurkeztutako eskaintzaren kontratazio prozesutik kanpo ustea. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Sakatu botoiari mesedez. Vale. Nosotros votamos en el anterior del contrato de licitación del SAT, votamos en contra, pero ahora en este pleno hay que aprobar la empresa que ha ganado, ¿no? Tal y como comentamos en su día y estando de acuerdo con las modificaciones de los baremos, vamos a votar a favor, no sin antes denunciar que Urgatzi es una de las empresas que tiene que sentarse a negociar con los trabajadores y recordamos que llevan muchos años sin aumento de salario y muchas semanas de huelga por sus condiciones laborales. Este dinero es de todos y todas los contribuyentes y este ayuntamiento, como el resto de instituciones, están obligados a solucionar este problema y que las subidas contempladas en los pliegos repercutan en los trabajadores. Nada más. Vamos a votar a dos. EH Bildu? Bueno, nosotros vamos a votar a favor, entre otras cosas, porque el debate entendemos que ya se dio con la aprobación de los pliegos que se hizo en un pleno anterior, pero sí es cierto que algunas conclusiones creemos que hay que reseñar. Por ejemplo, viendo los argumentos de esta adjudicación, pues está claro el error que supone priorizar el precio en los pliegos, como ha sucedido anteriormente y que se ha rectificado, y que en un servicio tan básico y tan sensible como el de servicio de ayuda a domicilio, pues ahí se ve, ¿no? Entonces, bueno, pues se rectificó y aquí se ven los resultados. Y en cuanto a los argumentos que se dan para darle la concesión a Urgatzi, pues aparece alguno, bueno, en cuanto a excelente por idoneidad, pues muy bien. Luego aparece que no se explicita qué protocolos se van a llevar a cabo en cuanto a cómo se va a hacer el aviso previo. Entonces, estaría bien que cuanto antes la empresa adjudicataria pues diga cómo va a hacer eso, porque el aviso previo es bastante fundamental. Y en cuanto a que es la mejor oferta en cuanto a número de horas, que es superior el número de horas que las demás licitadoras, pues creo que se comentaban en los pliegos que se iba a cambiar el reglamento para reforzar los grados 2 y 3 de dependencia. Y bueno, pues creemos que el número de horas sea superior, pues esperemos que también se utilice para esto y también para darle una vuelta a aquello que dijimos de que entendíamos que media hora como servicio mínimo nos parecía escaso. Entonces, ya que va a haber más número de horas, pues se podía darle una vuelta a estas dos cuestiones. Por lo demás, gure bozka baiezkoa da. PSE? Ados. EAJ? Bueno, gure aldetik ere, ados. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Xavier, pero también es verdad que, bueno, que las valoraciones de si es suficiente o no es suficiente un servicio de media hora no nos toca a ninguno de los que estamos aquí decidir, que al final no deja de ser una decisión técnica que, por supuesto, si la tenemos que volver a revisar, pues la revisaremos, pero vuelvo a decir que los servicios se marcan y se pautan con las personas beneficiarias de los mismos y así igualmente se acuerda el tiempo. Así que, hori, sin más, gure bozka baiezkoa da. Bai. Laugarren puntua, hirugarren puntua. Egoki bada, presio publikoak arautzen dituen 22. ordenantza fiskalen aldaketari hasierako onespena ematea. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu?
A2. PSE, Ados. EAJ, Ados. laugarren puntua, alkateak eta arloetako ordezkariek 2023ko urtarrilaren 20tik otsailaren 16 arte egindako dekretuen berri ematea. Honen gainean baten batek zerbait komentatzeko esateko, bai, Elkarrekin Podemos. Sí, queríamos comentar los decretos número 478, 479 y 502. Hemos visto que se solicitaba el empadronamiento en diversos locales y se ha denegado. Entendemos que se rechazan en base al cambio de uso del local, pero como cada petición es distinta y no conocemos los detalles ni la situación de estas personas, pero nos consta que hay gente que ha solicitado en este ayuntamiento el empadronamiento social. Nos gustaría hacer una pregunta. ¿La demanda de estas personas de empadronarse solo responde a un intento de uso del local para vivir que no está regularizado? ¿O no se encuentran en situación de vulnerabilidad o en peligro de exclusión? Si esto se ha comprobado cuando se han dado las solicitudes, porque la respuesta no iba por ahí. Entonces, nos ha surgido esa duda, queríamos saberla. La pregunta, Sí, si por favor. esas solicitudes que hemos visto que son denegadas, si la solicitud solo respondía a un intento de uso del local para vivir, pero que no está regularizado y por eso se ha negado, o si por parte del ayuntamiento, al ver que se solicitaban este tipo de solicitud de empadronamiento, si se ha buscado de alguna manera el saber si esta gente estaba en alguna situación que podría ser en precario o tuviesen necesidad de servicios sociales, porque claro, entonces nos iríamos al lado de la ley que sí permitiría el empadronamiento en este tipo de locales. Esa era la duda. ¿Ha quedado clara? Bueno, podría entrar a contestarte de memoria, pero prefiero revisarlo porque las peticiones son peticiones en locales comerciales. No estamos hablando en ningún caso, por lo menos entre las peticiones, creo que en ningún caso de situaciones de vulnerabilidad o por lo menos cuando se hace la petición de empadronamiento que así lo refleje. Son peticiones, Sí, no, pero os contestamos más Sí. concretamente, lo miramos. Sí, la duda era que cuando se hace ese tipo de peticiones, si al ser de ese tipo, si se hacía luego, pues se indagaba si podría ser gente que pudiese estar en ese tipo de situación. Son peticiones de empadronamiento en las oficinas de atención al ciudadano y vista la situación del local. Pero en cualquier caso, no va a ser que me esté confundiendo y esté hablando de otros casos, si te parece lo revisamos y os contestamos. Hurrengo puntua, bai, bosgarren puntua, 2022ko ekitaldiko udal aurrekontuen likidazioen berri ematea. Ez badaukagu ezer esatekorik, pasatzen dut hurrengo puntura, 6. puntua, udalaren eta... Venga, Elkarrekin Podemos. Sí, nos han presentado el cierre contable del 2022, nos lo mostraron ya en comisión también, hay un remanente de 11,6 millones aproximadamente y también se nos informó en comisión que esto es debido a que se han estimado una menor cantidad de algunos ingresos que se iban a, que se han estimado en menor cantidad esos ingresos y que han sido mayores y que los gastos, pues eso, que ha sido al revés, que estaban sobredimensionados. Pero entonces nosotros aquí hacemos la lectura de que es que se está repitiendo la misma forma de operar de toda la legislatura, que se presentan unos presupuestos con un plan de inversiones que es insuficiente. El año pasado eran de 2 millones. 2 millones en inversiones para un pueblo como el de Basauri se sabía que era insuficiente. Pero claro, es que luego ya viene el remanente, que lo vamos a hacer un empadronamiento de esto social al pueblo y luego que nos lea el pregón de fiestas. Y en ese momento se hacen las inversiones que más interesan a este equipo de gobierno. Basándose en la prudencia, que es lo que se tapa, es garantizar una buena cantidad de remanente para poder decidir en qué se gasta sin pasar por el compromiso presupuestario. Que esto lo hemos venido diciendo, lo repetimos en el último debate de presupuestos. Es que estamos hablando de varios millones.
pero que aparte de eso también hay otra lectura de este a la vista de este remanente, y es que este equipo de gobierno continuamente nos está sacando el discurso de que se está aumentando la cantidad presupuestada en el área de servicios sociales, así se dice en prensa, no sabemos cuánta inversión es realmente por habitante, pero con el aumento de presupuesto por parte del Gobierno vasco se está cubriendo la demanda de ayudas de emergencia social y vemos cómo la aportación del propio ayuntamiento, que es casi $500.000 de euros, con la misma y sin tocar un euro, vuelve a las arcas municipales. Y en este caso ya no pasa por nota de prensa diciendo que no se han gastado. De ahí es nuestra reivindicación de que este dinero, antes de engrosar el remanente, como se está haciendo, podría haberse destinado a aumentar partidas dentro de los mismos servicios sociales o mejoras de barrios. Leyendo el informe y en el título, nosotros unimos informe sobre la liquidación del presupuesto. Y es un poco en la línea que se ha dicho anteriormente y no lo queremos desligar. Es decir, cuando tenemos el debate de presupuestos nos tomamos muy en serio las cuentas que nos proponéis presupuestadas. Está muy bien el principio contable de prudencia, pero, claro, año tras año vemos lo mismo, y es que se hace un presupuesto, en cierta manera, restrictivo, nos las vemos y nos las deseamos para la famosa partida de origen, pues para poner 4 barandillas o 4 farolas, porque no nos da para más, porque no encontramos partida de origen, y luego llega el cierre y, afortunadamente, porque es una buena noticia, pues 11 millones, quitando lo que son los créditos de incorporación voluntaria. Entonces, estaría bien que cuando se habla de presupuestos, si se sigue esta estrategia o este esquema, o se cambia de esquema o se abre a un debate posterior cuando vaya aflorando el dinero para poder hablar, porque si aparecen 11 millones de euros, podríamos hablar de propuestas estructurales que necesita el pueblo y no de enmiendas parciales sin ningún margen de maniobra para los que no estamos en el Gobierno, porque luego a lo largo del año no podemos ir jugando con lo que va aflorando, puesto que ya se ha cerrado el presupuesto. Y las inversiones reales, 1.900.000, si ahora hay 11 millones más, pues podríamos tener un debate político de qué prioridades estructurales hay que afrontar, cosa que entendemos que no se da ese debate y que todos los años pasa lo mismo. Que si fuera que hay un año bueno, vale, pero es que es año tras año. Bueno, ez dakit. Ez que gauza asko esan dira, baina, holan pare batean sartzearren, ez? La demagogia con lo que se gasta y se deja de gastar en ayudas y en los servicios sociales es reiterada y continua. O sea, nosotros hemos traído datos, o por lo menos ha aparecido, nosotros no, había aparecido datos en distintos observatorios y por otros agentes externos al ayuntamiento en el que dice que mantenemos unas inversiones en las que nos colocan a Basauri, a los servicios sociales de Basauri, entre los 16 municipios que apuestan por una inversión dirigida a las personas, los servicios sociales. El primero en Euskadi, creo. El primero en Euskadi. Eso, entre otras cosas, es porque mantenemos una apuesta que quizás otros municipios no lo hacen y situaciones como la que está sucediendo este año, en la que el Gobierno vasco está dirigiendo más presupuesto a los ayuntamientos, pues mira qué suerte que, además de lo que nosotros mantenemos año tras año y a veces reforzamos, hay otras instituciones como el Gobierno vasco que también apuesta por las personas y inyectan a los ayuntamientos más presupuesto, con lo cual de ahí que tengamos quizás unas partidas presupuestadas o con más presupuesto que otros años. Eso no quiere decir que el año que viene no vaya a hacer falta o, por suerte, nos mantengamos en el mismo gasto que actualmente tenemos. Nuestra apuesta es seguir manteniendo y mantener ese presupuesto, porque no sabemos no sabemos qué es lo que va a suponer pues la acogida de personas en nuestro municipio, el decreto de AES, la demanda del servicio de domicilio, que lo acabamos de aprobar. No sabemos cómo va a ir esa deriva. Los preceptores… No, la RGI. Sí, la nueva ley de RGI. No sabemos en qué nos va a condicionar a los servicios sociales municipales. Entonces, nuestra apuesta es seguir manteniendo. Y luego, plan de inversiones. El plan de inversiones es el que se presentó a los grupos
con el documento de presupuestos para el 2023. Que en el 2022 tengamos mayores ingresos, como ya se ha explicado en la Comisión de Hacienda, pues tenemos mayores ingresos. Pero el presupuesto que presentábamos era el que presentábamos. Hay una previsión de ingresos que, por suerte, este año, bueno, pues resulta positiva para los ayuntamientos, pero hay que recordar que venimos de años, pues en el 2011, 2012, que la previsión de ingresos no era tal. No era tal. Y ahí sí que hubo que ajustarse el presupuesto, nunca mejor dicho. Y luego otra cosa, vamos a ver, cuando nosotros proponemos inversiones sí que hay margen de maniobra. Lo que hay que decir es que las que se proponen en el presupuesto no gustan o no se quiere. Tenemos una pista polivalente, tenemos unas cubriciones, tenemos, ¿qué más tenemos? Un gastegune, tenemos, digo, hombre, pues si eso alguno de los partidos de la oposición considera que no es prioritario, lo que tiene que hacer es destinar o proponer destinar ese presupuesto a otro proyecto que sí consideramos prioritario. Y nada más. O sea, lo que tenemos es, por suerte, bueno, tenemos un remanente que ahora habrá que ir ajustando con las incorporaciones voluntarias, o no, sí, voluntarias, y veremos realmente en cuánto se nos queda. ¿Que ha habido un exceso? ¿Que ha habido más ingresos que los estimados? Sí, claro que ha habido. De ahí sale el remanente, obviamente. Y de algunas partidas que no se han ejecutado, que son las mínimas, Pero yo creo que si, como decía algunos de los que habéis intervenido, sí, las habas son contadas, claro que son contadas. Pero si los proyectos que están presentados en el documento del 2023 no gustan o no son prioritarios, ahí es donde se puede proponer. ¿Quitamos la pista polivalente y hacemos otra cosa? Pues proponemos. ¿Quitamos el gastegune y proponemos otra cosa? Pues proponemos. ¿Queremos cambiar, no sé, la programación del social y queremos? Pues proponemos, claro. Ahora, dejar una partida vacía o que no existe para ir proponiendo de ahí, yo creo que eso es un poquito demagógico y yo creo que en cuanto al trabajo de presupuestario, eso es, bueno, irreal. ¿Puedo hacer un comentario? Perdón. Gero, momentuz. Zazpigarren puntua, ez badago besterik. Parkatu, seigarren puntua. Udalaren eta haren erakunde autonomen 2022ko laugarren hiruhilekoari dagozkion borondekortasun txostenen ordaintzeko batez besteko aldia eta toki erakundearen obligazioak ordaintzeko epearen betetze maila berria ematea. Honen gainean batek zerbait esateko? Ez? Zazpigarren puntua, EH Bilduk udaltaldeak aurkeztutako mozioa, euskararen aurkako eraso judizialari buruzkoa. Puntu honetara sartu aurretik, esan beharra dago, proposamen bat luzatu egin dugu EH Bilduri, ez da onartu, orduan gure proposamena mahai gainean daukagu eta gustatuko litzaiguke osoko bilkura honetan kontutan eukitea. Sí, con la venia. En cuanto al debate, el señor alcalde dirige el debate, se puede debatir, entiendo, ambas conjuntamente, si así se plantea. Si bien para votar la moción presentada por el equipo gobierno sería lo que es la votación fuera del orden del día previa su declaración de urgencia por mayoría absoluta. Es decir, en este punto séptimo se pueden debatir perfectamente de forma libre por los grupos políticos, dado que además conocen la que ha presentado el equipo gobierno, ambas conjuntamente, cada grupo expresará su opinión y luego se votan por separado. La que está en el orden del día en primer lugar y finalizado fuera del orden del día hay que votar en primer lugar la urgencia. Vale, orduan, posible izango litzateke kontutan eukitea sartzeko dinot eztabaida bat izateko, ez bi eztabaida eukiteko bata bestearen atzean. Sí, así es. El debate, cada grupo expresará su opinión respecto a cada una de las mociones, la que está incluida y la que presuntamente se va a votar después. Vale, orduan, se puede leer, si se quiere, para que conste en acta, la moción que se presenta, lo puede leer su señoría, para que conste en acta y luego ya se abre un turno de debate. Vale, Ederto, bai, irakurri mesedez, eta gero,
boskatu behar genduke premia sartzeko, baina gero. Sí, insisto, primero se vota la moción del grupo EH Bildu. Y cuando termine la votación de la moción del grupo EH Bildu, se declara la urgencia si procede de la presentada por el equipo de gobierno y se vota la del equipo de gobierno. Bai, EH Bildu. Emociones. Bialdu dizudana, zuek daukazue proposatuko dokumentua, eta dokumentu hori mozinobo moduan sartu nahi dugu gaurko osoko bilkuran. Orduan, premia bozkatu beharko genduke, eta nire proposamena da aurretik irakurtzea, ikusten badugu, aurretik irakurtzea, eta eztabaida bat egitea. Osea, eztabaida barruan irakurri algenduke, ze azkenean argudioaren barruan bebai sartu algenduke, baina ez dakit, beste batzutan gertatu den moduan, nire proposamena izango litzateke irakurtzea, eztabaida bat egitea bien artean, osea, zuena bebai, claro, zuen puntu honetan irakurtzea edo aurkeztea, eta gero banaka bozkatzea. Ez dakit azaldu dudan. Bai, baina guk ez genekien beste moziorik egongo dela. Esan zen proposamen bat adosteko, esan genizuen ezetz eta ez genekien sartu zutela. Bale, proposamena hori da. Orduan, ez dakit, irakurtzen dugu eta premia gero, digo que la leemos primero y luego... No, primero procede el debate, que puede ser conjunto de ambas mociones, y votación de la moción del grupo EH Bildu. Después declaración de urgencia y votación del equipo de gobierno. Entonces, bueno, pues... Entonces leo yo mi moción, Bai. en principio. Bueno, Euskararen aurkako eraso judizialen aurrean Euskal Herria Bilduren mozioa aurkeztuko dut. 2023 urte hasi berritan, EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskararen aurkako epai bat eman du berriz. Zehazki, Barakaldoko udalaren erabaki bat baliogabetu dute Comisiones Obrerasen eskariz, eta azpikontratatutako zerbitzuetan gutxieneko euskara maila eskatzearen aurka agertu dira epaileak. Erabaki dute euskara ezin dela langileentzako betekizun gisa ezarri, udalerri horretako kultur zerbitzuez arduratzeko enpresa bat kontratatzeko lehiaketan. Hau ez da EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak emaniko tankera honetako lehen epaia. Aurrez ere, euskara sustatzeko udal administrazioen ekimenak baliogabetu izan dituzte epaitegiek. Besteak beste, 2018an Lasarte Horiako udalaren aurrei zuzendutako ekintza kulturalak diruz laguntzeko ordenantza. 2021an Iruneko udalaren udaltzaingo prozesuan ezarritako hizkuntza eskakizunak. Atarrabiako udalaren erabakia lantalde organikoko lanpostu guztietan euskara jakitea meritua izateko erabakia. 2022an Laudioko udalaren langile baten hizkuntza eskakizunaren erabakia, eta bar. Euskararen aurkako epaiak izan dira, eta hizkuntza politikaren judizializazioaren baitan ulertu beharreko erabakiak. Izan ere, egun ezarrita dagoen ofizialtasunaren eta ofizialtasunaren ondorio juridikoen irakurketa are murritzagoa egiten ari dira epaien zein jurisprudentziaren bidez. Bide honetatik, Euskaldunon eskubideak are gehiago murriztu nahi dituzte, ofizialtasunaren irakurketa murritzago baten bidez. Herritarrek udal zerbitzu publikoak euskeraz jasotzeko eskubidea dute, eta erakunde publikoei guztiei, baita judizialei ere, eskubide horren bermatzaile izatea dagokie. Baina epai hau ez da euskararen aurkakoa soilik. EAeko araudiaren eta udal autonomiaren aurkakoa ere bada. Batetik, 2/2016 Euskadiko tokiko erakundeen legea urratzen du. Lege hark udaloi hizkuntza politikan erabakiak hartzeko eskumenak ematen dizkigu. Eta legea garatzen duen dekretuak azaroaren 19koa Euskadiko toki erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa
normalizatzeari buruzkoa oso argi uzten ditu euskara lehenesteko bideak, arrazoi askorengatik. Bada, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, tokiko erakundeen legeak hizkuntza politikan udalen eskumenak argi zehazten ditu, eta 2019ko dekretuak ere udalei euskara lehenesteko beharra ezartzen die, hizkuntzaren normalizazioan urratsak emateko. Hori dela eta hurrengo mozio hau aurkezten dugu. Basauriko udalbatzak honako erabaki hau hartzen du. Lehenengoa. Gogor salatzen dugu epaitegiek abiatu duten hizkuntza politikaren judizializazioa eta euskararen aurka ematen ari diren epaiak. Azkena EAEko auzitegi nagusiak Barakaldoko udalaren aurka emandakoa. 2. Euskal Herriko administrazioi, epaitegiei, eragile politiko, sindikal eta sozialei herritarren hizkuntza eskubideak bermatu ditzatela eta euskararen sustapenaren alde egin dezatela eskatzen diegu. 3. Udal honek legedia betez ondorengo konpromisoak hartzen ditu. Udal zerbitzuetan herritarrei lehen hitza euskaraz egitea bermatuko du. 2. Zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzea bermatuko du. 3. Udal funtzionamendu osoa EAEko 2 hizkuntza ofizialetan bermatzeko urratsak emateko plana gauzatuko du. Udalak egiten dituen kontratuetan hizkuntza klausulak jartzea. Hau mozioa da, eta guk mozioaren helburua euskararen aurka ematen ari diren epaiak salatzea da. Hizkuntza politika judizializatzeak guk uste dugu ez duela euskararen normalizazioan laguntzen, oztopatzen baizik. Eta ez dugu ikusten hizkuntza politikak epaitegietan erabaki behar direla. Ondo, orain irakurriko genduke gure dokumentoa, jakiteko zeren gainean hitz egingo dugu. Lehenengo puntua, Basauriko udalek herri administrazio guztiei oro har eskatzen die herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko beharrezkoan neurriak hartzen jarrai dezatela. Basauriko udalak oro har administrazio publiko guztiei dei egiten die euskara plana garatzen jarrai dezaten azken 25 urteetan egin dugun bezala herritarren atxikimendua eta adostasun politikoa bilatuz. Eta beren jarduera eremuren errealitatea soziolinguistikoa zein progresibitate irizpidearen aplikazioa kontutan hartuta, hori baita euskararen erabilaren normalizazio lortzeko jarraitu beharko bidea. Basauriko udalak zorionak eman nahi dizkie EAEko herri administrazioi Basauriko udalaren barne beren langile publikoak euskalduntzeko eta euskararen erabilera sustatzeko egin eta egiten duten lan eta ahalegin guztiarengatik administrazio modernizatzeko eta herritarrengandik hurbilago jartzeko helburuarekin. Eskerrak emon nahi dizkie, halaber, langile publiko guztiei azken urteotan herritarrei 2 hizkuntza ofizialetan kalitatezko zerbitzua eskaintzeko egin duten ahaleginagatik. Eta Basauriko udalak indarrean dagoen legeari betez honako konpromiso hau hartzen dute. Herritarrek Basauriko udaletxarekiko harremanetan euskaraz komunikatzeko duten eskubide bermatzeko konpromisoa horretarako beharrezko diren neurriak ezartzen jarraituz. Hau da, proposatu dugun testua, ez da onartu, ez dugu adostasuna lortu, eta, premia eta bide egin behar den moduan, gero boskatuko dugu, eta orain, talde bakoitzak bere denpora argudiatzeko eta defendatzeko bere boska. Baina boskatuko dugu EH Bilduk esandakoa. Bale? Mozioa. Argitzearren. Pepe. Primero pasamos a... Edu. Hacemos una defensa en los turnos que toque, que corresponda, una defensa de los 2 documentos. Aunque ahora se votará solo el documento de Bildu, la moción de Bildu, y el nuestro todavía tiene que seguir otro procedimiento, otro proceso que será incluirlo de urgencia, si estamos de acuerdo, y después habrá que votarlo
si si entendemos que tiene que ser. Vale. No tenemos bastantes problemas en Basauri como para que ahora nos pongamos a hablar de decisiones judiciales que no afectan al municipio. Voy a empezar nuestro turno diciendo lo que en principio parece una obviedad. Basauri no es ni Ondarroa, ni Bermeo, ni Marquina. Cada vez que nos encontramos con más encuestas realizadas por diversos organismos o instituciones públicas en las que se manifiesta que, a pesar del mayor conocimiento del euskera, su uso no solo crece, sino que decrece. De acuerdo al Observatorio Vasco de la Juventud, el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que decía emplear el euskera en su vida cotidiana ha disminuido 10 puntos. En Vizcaya, el porcentaje de jóvenes que afirmaban emplear el euskera en alguna ocasión ha disminuido 17 puntos en el mismo periodo de tiempo. Por otra parte, la encuesta realizada por el Gobierno vasco nos dice que el 52% de la población vizcaína ni entiende ni habla euskera. Según los datos, en Basauri un 51% ni entiende ni habla euskera. El requisito del conocimiento del euskera se convierte en un elemento discriminatorio a la hora de acceder a un empleo público en muchas instituciones públicas. Esta ya no es una afirmación que la hagamos solo nosotros, sino que está reflejada en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la que se establece que exigir perfil lingüístico discrimina a una parte importante de la población y que no es necesario que todos los miembros de la Administración tengan perfil lingüístico para garantizar los derechos lingüísticos de la población euskaldun. Y decimos esto porque con la realidad del conocimiento un 33% y uso inferior al 10% del euskera que hay en Basauri, no tiene ninguna lógica que en más del 90% de los puestos de la plantilla del ayuntamiento se exija como mínimo el perfil lingüístico. ¿Cómo es posible que este porcentaje de exigencia del euskera para trabajar en la administración municipal en Basauri sea muy similar al de municipios como Ondarroa, Bermeo o Marquina? Para evitar esto, sí queremos cuidar el euskera, para que perdure y sea integrado de forma natural. Debemos darle un tratamiento específico, pero nunca de forma impositiva, porque habría el efecto contrario, y es lo que está ocurriendo, ya que el uso del euskera se está reduciendo. Nuestro voto va a ser que no. ¿Podemos? Elkarrekin Podemos, por gato. Nos parece excesivo poner todo el foco de respuesta que se le está dando a los recursos relacionados con la aplicación de los perfiles lingüísticos, cuando establece condiciones y exigencias de méritos en un proceso de selección personal. Dichas resoluciones están siempre abiertas a recursos y, si no fuera así, tendríamos problemas de falta de democracia. Desde nuestro grupo estamos a favor de avanzar en la normalización del uso del euskera y es por ello que defendemos siempre la necesidad de la gratuidad para su aprendizaje, como medida indispensable para un acceso garantizado a cualquier persona sin importar su capacidad económica. Sin embargo, sabemos que al día de hoy el acceso al aprendizaje del euskera para los adultos no es gratuito. Tienen horarios muchas veces incompatibles con la conciliación y con el desempeño de diferentes trabajos, turnos, jornadas completas, jornadas partidas y, por tanto, no está garantizado para todos. Es por ello que desde Podemos queremos firmemente que para poder exigir conocimiento del euskera al 100% del puesto de una OPE, lo primero que la Administración debería hacer es exigirse a sí misma ofrecer cursos de euskera gratuitos y de módulos flexibles para toda la población. No se puede exigir algo que no se ofrece desde la oferta pública en todo el territorio. De modo que si nos preocupa la judicialización de la política lingüística de normalización del euskera, pero también nos preocupa que no se haga autocrítica por parte de quienes establecen el marco normativo. Por ello, nosotros nos vamos a abstener en esta moción. Creo que de la otra moción, como hemos presentado también a los ponentes, hemos presentado también una enmienda de adición, pues creo que también eso ya hay que tener de cuenta y lo discutiremos luego después de haber presentado la moción.
o plantearemos nuestro planteamiento. Barkatu, eztabaida bat izango da. Esta es la primera. No, eztabaida bat izango da. Mozio bi dira, gero pasatuko gara boskara segiduan. Esan nahi dut, egin duguna izan da, dokumentu biak irakurri, eztabaida bat izateko. El problema que tenemos es, para que lo entiendas, si yo he presentado una enmienda también, que os la he presentado a vosotros. Pues tienes tu turno de palabra para defender lo que creas que tienes que defender ahora. Claro, con la enmienda, si no se ha aprobado, si eso, presentar la enmienda me parece que es irregular. Tú me lo puedes decir. Obi, Si no tenéis... está aprobado, No, perdona. El que regula el pleno, permíteme, soy yo. Hemos acordado y hemos dicho, tenemos dos documentos, uno que se va a presentar in voce y por procedimiento hay que presentarlo después. Pero para saber de qué hablamos, lo hemos leído. Hemos quedado que hacemos una defensa, los turnos que nos toque, pues si hay que hacer 2 turnos, haremos 2 turnos de palabra, pero hacemos una vez. No vamos a repetir las argumentaciones varias veces, hacemos una vez y luego ya pasaremos al votar el documento de H. Bildu y después votaremos la urgencia para la inclusión del documento que hemos presentado y si procede, pues la votación. Pero la defensa la hacemos ahora. Bien, pero es que puede llevar a una confusión de una y otra, pero bueno. Ahora me refiero a la moción que habéis presentado el PNV y el PSOE. Esta moción, que no hay un planteamiento crítico para avanzar en la normalización lingüística y solicitar a las instituciones la gratuidad del euskera y facilitar la conciliación. Vemos que simplemente es decir que se está haciendo todo muy bien y creemos que habría que avanzar en la normalización lingüística y por eso hemos presentado una enmienda de adición. Esta enmienda de adición va encaminada a la gratuidad del euskera, ¿no? El Euskaltegi Municipal de Basauri posibilitará la matriculación gratuita de los cursos intensivos de aprendizaje del euskera para aquellas personas que están en situación de desempleo o una jornada inferior al 50%. Por ejemplo, tenemos que en Irún ya se hace esto y han tenido buenos resultados para completar los grupos homologados del AVE, ¿no? Llevan ya 3 años con ello y eso lo vemos también en el Euskaltegi Municipal de Basauri, que se ha reducido el número de personas apuntadas a los diferentes cursos, con lo cual creemos que hay que abrir una mayor perspectiva de gratuidad para que aumente y se completen los cursos en el Euskaltegi. Hay mucho margen de mejora en el acceso del aprendizaje del euskera y que el Euskaltegi Municipal debería servir para llegar a más personas. Si esto yo creo que la moción que presentáis no es más que un intento de contrarrestar y decir que todo se está haciendo bien, y yo creo que hay unos márgenes de mejora muy grandes y no hay nada concreto de que digamos vamos a avanzar en esta dirección, y por eso poníamos cosa concreta para avanzar en la gratuidad del euskera. Bueno, EH Bildu. Bueno, pues nik lehen aipatu dudan tokiko erakunde legeak udaloi hizkuntza politika erabakitzeko eskumena ematen digu, ez? Orduan, zentzu horretan, udalerri bakoitzak bere realitate soziolinguistikoa kontutan hartuta antolatzen du bere politika linguistikoa. Eta hemen, ari diren ebazpen judizial hauek ez dute laguntzen honetan, baizik eta kontrakoa. Kolokan jartzen dute, sektore publikoan, euskararen normalizazioan erabiltzen dugun marko juridikoa. Irakurketa juridikoa gero eta murritzagoa da. Orduan, EAEn euskara ofiziala den heinean, zerbitzuak bi hizkuntzatan bermatu behar dira, eta horretarako plana gauzatu eta sustatu. Euskararen normalizazioak
herri akordio zabal bat behar du. Eta, bueno, aipatzen dugu nola udal taldearekin saiatu garen akordio batera heltzen mozio honekin, baina beste herrietan posible izan da, Arrigorriagan, Sopelan, baina Basaurin ez dugu lortu. Eta gaur, Basauriko politika linguistikoa ez da zalantzan jartzen, baina ez dakigu bihar edo beste momentu batetan gertatu daitekena. Eta gero, bueno, PP-ko zinegotziak esan duenarekin errespetatzen dut, baina ez nator bat. Euskaldunok argi daukagu, Alderdi Popularraren agendan euskera ez dagoela, eta bestetik nik egiten dudan galdera da, Basauriko herri batetan zenbat da elbarrituen portzentaia. Eta inork ez du zalantzan jartzen, beraiei irriesgarritasuna erraztea. Eta zergaitik, euskararekin beti oztopoak, portzentaiak. Benetan ez dudala ulertzen. Eta, bueno, nire interbentzioa bukatzeko, uste dut osoko bilkuraren lana, ez dela bakarrik kudeaketa, politikoki ere gure jarrerak azaldu behar ditugu, eta adierazpen instituzional bat egiten dugunean, politikoki gure jarrera adierazten dugu. Elkarteratzeak biharkoa bezala, deitzen dugunean ere, gure jarrera politikoa ere adierazten dugu. Orduan, bueno, ez dakit zergaitik honekin ez dago aukera. ¿Pese? Bai, eskerrik asko. Estoy de acuerdo en que el último que ha dicho la representante de H. Bildu, en cuanto a que el Pleno es también un sitio donde demostrar o mostrar cuál es nuestra actitud política, ¿verdad? Y tengo que decir que, desde luego, la del Partido Socialista no es la que hemos podido escuchar en dos intervenciones que nos han precedido, que han utilizado el euskera como arma arrojadiza. Penagarria guretzat, ezta? Bai PP-koak, bai EH Bildukoak. La moción que nos ha presentado además EH Bildu entendemos desde el Grupo Socialista que es falaz. Es falaz porque omite, además, la falacia puede ser que se omite por desconocimiento o que se hace de manera intencionada. Yo creo que en este caso no puede ser por desconocimiento, que se omita que la sentencia del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia, a la que se alude en esta moción, no viene a declarar que el euskera no pueda ser un requisito para los trabajadores y trabajadoras que contraten las empresas que sean adjudicatarias de los servicios que saque a concurso los diferentes ayuntamientos. Lo que hace realmente la sentencia es proteger el derecho a la subrogación que tienen preexistente ya los trabajadores y trabajadoras que ya están prestando sus servicios en las diferentes empresas. Por tanto, si no hemos entendido mal, no querría extenderme mucho, de verdad, el planteamiento de H. Bildu lo que hace es enfrentar derechos lingüísticos, los derechos lingüísticos, con los derechos laborales. Nos parece un debate estéril, además de peligroso, en el cual el Partido Socialista pues, no va a participar, principalmente porque no creemos que ambos derechos deban entrar en pelea. Creo que debemos ser capaces de conjugar ambos. Y, bueno, ha habido otra intervención también en la que se decía que tampoco estamos aquí para decir que se hace todo bien. Y, bueno, yo diría que el avance en las políticas lingüísticas, pues en la normalización lingüística, mejor dicho, está en toda la legislación que en estos últimos más de 40 años se ha ido impulsando por parte de las diferentes administraciones y en la que el Partido Socialista de Euskadi, desde luego, ha estado presente. Bestaldetik, gobernu taldetik aurkeztu dugu mozioak, argi eta garbi adierazten du gure konpromisoa euskararen alde eta administrazio guztietan herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar direla. Orduan gure bozka EH Bilduren mozioaren aurrean ezezkoa izango da. Bueno, EAJak, empezando por las primeras intervenciones, el PP y el Elkarrekin Podemos. Pues no somos ni Orduña, ni Bermeo, creo que has mencionado, da igual, ni Arrigorriaga, ni Zarátamo, pues no, somos Basauri, y orgullosos de ser basauritarras.
con las formas de hacer las cosas, con nuestro nivel o grado de euskaldunización, de socialización o de lo que haga falta. Pero hubiese estado bien, bueno, ayer hubo una charla, ayer hubo una charla muy interesante para coger algunos apuntes, algunas ideas. Obviamente, tomarse al pie de la letra todo lo que se dijo pues es complicado, pero hubiese estado bien, bueno, pues tomar algunos apuntes. Hubo uno muy concreto y muy significativo. Nuestros vecinos y vecinas tienen, no porque se dijese ayer, porque está recogido en la ley, que yo creo que lo hemos mencionado, tienen el derecho a ser atendidos en euskera. Cualquiera que pase por la puerta, cualquier funcionario que le atienda le tiene que atender en euskera, no un porcentaje de funcionarios. El que le atienda le tiene que atender en euskera. Y nosotros tenemos la obligación de atenderle. Ya está. Nosotros, bueno, las instituciones, Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, a quien corresponda. Y eso es lo que recoge la ley. Y no decimos nada más que se cumpla la ley. No que se cumpla un cachito o un poquito, que se cumpla la ley. Es una vergüenza, bueno, yo creo que no está bien que en zonas vascoparlantes, en las que el idioma es tanto el castellano como el euskera, se dé más valor a un tercer idioma que no está recogido por el reglamento, por la ley. Es así, y ahí sí que nos ponemos enfrente, Y nos ponemos enfrente aquí y donde haga falta, en Ondarroa, en Bermeo, donde haga falta, y en Basauri. Entonces, lo que decimos es que vamos a defender los derechos de las y los basauritarras, progresivamente, porque entendemos que esto no es de hoy para mañana, como se han ido haciendo las cosas y como más adelante detallaré, pero yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que defender los derechos de las y los basauritarras. Ha habido un ejemplo muy claro que la compañía de H. Bildu ha dicho en cuanto, bueno, pues Minusbali, bai, elbarrituak, ez? Esan duzu, bai. Bueno, ba hori. Eta gero, beste gauza bat, claro, Elkarrekin Podemos proposatzen dauena. Bueno, pues lo que viene a proponer Elkarrekin Podemos, que es muy curioso que lo propone al documento que propone el equipo de gobierno, no al documento que propone EH Bildu, que EH Bildu en su tercer punto viene a decir prácticamente algo parecido. Es decir, cuando nosotros lo que estamos proponiendo no estamos diciendo que hacemos todo, cumplimos todo, es que lo que estamos diciendo es que hay que adoptar medidas, que hay que desarrollar medidas, que hay que seguir desarrollando medidas, que hay que seguir adoptando medidas y que nos comprometemos a garantizar unos derechos. Eso es lo que estamos diciendo, no estamos diciendo otra cosa. Y lo que han venido aquí es a proponer una modificación de las ordenanzas fiscales. Eso es lo que hemos venido a proponer, que para eso está el Consejo del Euskaltegi. Hemos venido a proponer una modificación de las ordenanzas fiscales. Por cierto, sin tener en cuenta, en una parte de ellas, sin tener en cuenta los ingresos o el patrimonio a quien proponemos gratuidad. Así, en general. Pero bueno, es el discurso habitual. Bezalde batetik, gustatuko litzaiguke mozio hau EH Bildurekin adostatzea, adostatzea, baina baita ere gustatuko litzaiguke ere alderdi guztiekin dokumentu bat, olako dokumentu bat, edo behintzat, dokumentu bat adostatzea. Euskara guztiona dalako, eta hola defendatu dugu hemen, Basauriko alderdiak, eta edozein lekutan. Euskara guztiona delako, eta gure nortasunen zati importantenetariko bat dalako. Eta hori defendatuko dugu edonon. Bat gatoz, guretzat garrantzitsuena denarekin. Eta erakundeok herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko eta euskara sustatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzen jarraitu behar dugula. Hori argi daukagu. Horri buruz ez dago zalantzarik eta gobernu talde honek neurriak hartu ditu eta baliabideak bideratu ditu basauritarrek udalean euskeraz hartatutako izateko duten eskubidea bermatzeaz gain udal langileek euskalduntzeko eta oro har basauriar gizarte osoan euskaren erabilera zabaltzeko. Baina ez gara sartuko erabaki judizialetan, udal eremutik baloratzen momentu honetan. Uste dut, ez zaigula tokatzen momentu honetan hemen, orain, gertatu danarekin.
Gehiago ere gutxiago gustatuko al zaizkigu hartu direzen erabakiak, baina nola nahi ere errespetatu egiten ditugu. Uste dut, zerbait esan dut. Peperen erantzunaren hildotik, hor, Nafarrotik gertatu dana, baina momentuz, Basaurin zorionez ez da gertatu, eta gertatu eskero ikusiko genduke. Hori izan da batez ere, akordioaren lortzeko, desastostatuta daukagun puntua, ez? Esan bezala udaletzean sartu ginenean oso argi izan dugu euskararen erabilera sustatu behar dugula udaletxe barruan, atzoko hitzaldia interesgarri izan zen, eta uste dut onartu ditugu zen planak eta plangintzak hori horrantza bideratzen gaituzte, baina Duela Herri osoan ere, eta horren arabera jokatzen ari gera edo jokatzen dugu. Eta horregatik proposatu dugu beste testu hori. Orokorrean hitz egin da, euskara biziberritzeko prozesua moduan eredugarri garatzen ari dela uste dugu gizarte anitz batek bultzatuta. Gizarte bat hezkuntza gatazka artifizialetik kanpo bizi nahi duena. Eta urteetan zehar, heldutasuna eta gure bi hizkuntzen ofizialen berdintasun juridikoaren zein sozialaren aldeko eta zalantzarik gabeko apustua erakutsi duena. EH Bilduk mozioa eskatzen duena modu batera edo bestera jasotzen da gure plangintzan. Eta udaleri eskatzen zaio dagoeneko egiten ari diren gauzak egiteko, 3. puntuan. Podemosek esan du gure testuaren gainean, baina uste dugu 3. puntuan eskatzen dana gure hildotik doala, ez? Edo ez dugu euskara sustatzeko aldeko apustua egiten, ikusi beharko genduke azkenengo batzordetan zer proposatu dan, zer azaldu dan, eta norantza joango garen, edo bintzat norantza joateko asmoa daukagun. Eta hori hitzi egin genuen lehengo gunean, gure testuaren gainean edo zuen testuaren gainean. Ez ditugu aipatuko, helburu horrekin bultzatu ditugun neurri, ekintza eta programa guztiak, baina bai adibide zehatz batzuk. Udal gobernuen saltu ginenean, sasoi horretan EAJ-PNV-ek, Basauriko udalaren laguntza ekonomikoari esker abian jarri zen geuri adibidez, euskarazko eskualdeko egunkari bakarra argitaratu zen momentu horretan. Eta gaur egun, udal gobernu honekin, 2023an, oraindik hor mantentzen dugu eta hor daukagu. Eta jakina, gobernu taldearen proiektuaren bultzatzaile eta euskara batzordearen uste osoa eta implikazioarekin. Hau da, auzo lana, ez da gure lana bakarra, baizik eta hor badaude beste eragile batzuk, eta hor dau. Gogoratu behar da, alaber, sozial antzokiaren programazioa, adibidez, euskara inoz baino presentzia gehiago daukala. Naiz eta hoitz egin dugu, naiz eta ikusle kopurua ez izan gehien gustatuko litzaigukena. Uste dugu horren aldeko apostua egiten jarritu behar dugula. Eta, jendeari animatu, eta hemendik urte batzutara, programazio hori jarraitu edo agian aberaztu, baina bebai jendeari lagundu edo bintzat animatu joan daitela. Nuestra defensa del euskera la hemos demostrado más que sobra, yo creo que con hechos. Podemos hacer más, por supuesto, y mejor, seguro que también. Pero no nos remitimos solo a las palabras, sino a algunos ejemplos que ya he mencionado anteriormente. Y como ya hablábamos en vuestro punto número 3, nosotros creíamos que teníamos que atender al punto número 3 de la moción de Bildu. Lo que pedís en la moción, creemos que está ya superado, o por lo menos que estamos trabajando en esa línea. Nos pedís que nos comprometamos con cuestiones con las que ya estamos comprometidos. No decimos que hacemos todo, pero sí que estamos comprometidos y creemos que hay que ir de una manera progresiva. Y para que no haya malas interpretaciones, porque a veces las verdades a medias se confunden, por eso hemos presentado el documento que a H. Bildu le hemos presentado. Claro, porque a veces las votaciones a una moción se pueden entender que estamos en contra de, y nunca más lejos de la realidad.
Por último, y volviendo al tema judicial, que es un punto en el que ya hemos comentado, yo creo que ya se ha comentado aquí, y la resolución judicial habría que ver realmente y ver la letra pequeña a qué se refiere. Hay otras resoluciones judiciales que son preocupantes, que de verdad son preocupantes, que más o menos las hemos mencionado, pero concretamente la de Vallecaldo habría que ver realmente a qué se refiere, que yo creo que ya hemos hablado. Yo creo que estamos hablando de los derechos de las y los trabajadores también a mantener su puesto de trabajo. Pero bueno, yo creo que ya se ha dicho. En defensa del euskera hemos estado y estaremos siempre, que no cabe duda, pero sin utilizarlo políticamente porque yo creo que lo único que hacemos es perjudicar, como se ha perjudicado y como hemos visto pues, la línea de algunos partidos aquí en este pleno, concretamente. Quien atente contra nuestra cultura, nuestro idioma o nuestras señas de identidad, por supuesto que nos va a tener enfrente. Por supuesto que nos va a tener enfrente. Y creemos que, pues que lo suyo hubiese sido, quizás no en el Ayuntamiento de Basauri, pero quizás en otras instituciones, no en los ayuntamientos, perdón, quizás en otras instituciones haber acordado un texto, no sé si que nos blinde, pero que quede claro que por lo menos estamos algunos partidos en los que creemos que el bilingüismo, que el euskera, tenemos que defenderlo porque es algo muy nuestro. Eta uste dugu euskera defendatu behar dugula, baina orain holako esaldi bat dago, ez? Baina horrela ez. Bai defendatu behar dugu, baina horrela ez. Gure bozka kontrakoa izango da. Bai, batean batek zerbait, bai, Elkarrekin Podemos? Bai, gero EH Bildu. Sí, hay una cuestión que no me gusta nada, o sea, que trates de decir, básicamente hay un momento determinado que contestándonos digamos, al PP y a Elkarrekin Podemos. Y estamos planteando totalmente cosas diferentes. Y tal el discurso que hay. Y que nos habéis mencionado así a la vez, como que ibas a contestar al PP y a Elkarrekin Podemos, cuando sabíais que nuestros planteamientos son totalmente contradictorios, el Dios y lo nuestro. Nosotros, en todo momento, hemos hablado de ir hacia la normalización del euskera. Y lo que hemos dicho, que tal como se está planteando en la moción, porque luego lo hemos estado hablando también con la responsable del euskera, que nosotros queríamos meter algo que se concrete en ir avanzando en esa dirección de la normalización del euskera. Y es con una propuesta concreta que incluso se podría cambiar, porque tú has hablado de fiscalidad, en la de esto no habla, que si en la fiscalidad se puede meter, se podría, y le he dicho, se puede meter una historia que cuando llega a las modificaciones fiscales se podría introducir en la cuestión de esta del euskera. Se aprueba ir en esa dirección y en concreto eso, y ahí avanzamos. Y lo que estamos haciendo son propuestas de avances. Cuando planteamos y ponemos el ejemplo de Irún, es porque allí llevan 3 años de esa manera. Y entonces, no es que estamos diciendo, yo no sé, el discurso que hables del euskera, no sé qué. Yo he estado estudiando muchos años en euskera. Y hay gente que tenemos más dificultades en euskera porque tenemos parte de dislexia o por lo que sea. Y eso pasa en la realidad social. Y hay mucha gente mayor ya determinada también que a la hora de aprender euskera tiene muchas dificultades y eso hay que tenerlo en cuenta en esa historia. Entonces, no podemos hacer unos criterios generales, es decir, aquí es que unos estamos a favor del euskera y otros no, porque habría que ver todo. Aquí todos apostamos porque todos los niños aprenden euskera, porque se potencie sobre todo a la gente mayor que vaya a los euskaltegis, pero gratuitamente, y en esa dirección era nuestra propuesta. No es que nosotros entendíamos que proponíamos cosa concreta para avanzar en esa línea, y lo de la moción creíamos que no era suficiente, bueno, porque también en la Comisión de Euskera también ha habido muchas deficiencias
en cuanto a estudio y evaluaciones de los planes concretos en todos estos años. ¿Que últimamente se ha mejorado? Pues sí, hay que decirlo, y se avanza. Pero si vemos a ver y hacemos esos análisis de los últimos 4 años, y no digamos de los últimos 6 años, pues vemos a ver qué análisis y qué evaluaciones se han hecho de los planes del euskera, tanto exteriores como internos. Joder, es que parece que como que está todo ya. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros, algo que realmente desde el ayuntamiento se proponga para ir hacia la normalización del euskera y a potenciar. No se va a hacer todo de momento, por eso hacíamos una cosa concreta. Bildu. A ber, nik argi utzi nahi dudana da, mozio hau ez dela Barakaldo herriari buruzko mozio bat. Osea, da, judizializazioaren sistematikoki egiten dela. Aipatu dut Lasarte, Irun, Atarrabia, Laudio, osea, ez da Barakaldo. Eta beste gauza bat, nien nago esaten hemen, ze eskubide lehenetzi behar den. Langileen lan egiteko eskubidea edo euskaldunak euskeraz bizitzeko eskubidea. Ez da gutxiago bez. Ni esaten ari naizena da bi eskubide horiek uztartu behar ditugula. Eta hizkuntza politikarekin arazoak daudenean, epaitegietara jo beharrean, hemen konpontzea, udaletan. Bai, Pese. Bai. En cuanto por las alusiones, más que nada, ¿la gratuidad en el aprendizaje del euskera es la que garantiza su dominio? Creo que no. Aunque también pienso, y yo no me he dirigido antes a Podemos en esos términos que yo creo que se ha indicado, a mí me parece que lo que proponía Podemos, Elkarrekin Podemos, perdón, es una medida a estudiar, sí, es una aportación. Obviamente, es un intento de aportación, es una aportación en sí, que se puede valorar, aunque creo que no estaba muy engarzada con justo lo que estábamos tratando en estos momentos, pero no me parece desdeñable ni mucho menos, Bobby, ¿vale? Y yo no me he referido a ello en esos términos. Lo que sí que he querido decir en cuanto a tu intervención era que habías hablado de que era como muy autocomplaciente, ¿no? La moción presentada por PSE y PNV, y yo lo que decía es que, bueno, que realmente lo que demuestra el camino es todos los pasos que hemos ido dando en la creación en la producción legislativa en cuanto a la normalización lingüística. Y, bueno, pues en cuanto a esta última intervención y la alusión que se ha hecho por parte de H. Bildu a lo que hemos dicho desde el Grupo Socialista, pues la moción igual no iba sobre Barakaldo, pero es que lo que ha pasado en Barakaldo es lo más reciente y aquí hay alusiones a lo de 2018, 2021 y 2022. Y ha sido ahora, en este momento, cuando se ha presentado esta moción. Por tanto, a mí me resulta muy difícil desligarlo de lo que acaba de suceder en Barakaldo. Me parece muy complicado y, además, con precedentes que se han dado también en en ayuntamientos recientemente, donde se ha hablado de que ha habido acuerdos entre diferentes partidos, no el mío entre ellos, precisamente al calor de la polémica suscitada en Barakaldo. Por tanto, sí se está hablando de derechos laborales, sí se está hablando de personas trabajadoras, de trabajadores y trabajadoras que se podían haber quedado en la calle y que ha habido un tribunal que lo que ha hecho ha sido garantizar el trabajo. Y no es, en ningún caso, y no creemos en ningún complot judicial en contra del euskera. En ningún caso. Y eso es lo que se ha traído precisamente a debatir aquí a este ayuntamiento. Totalmente de acuerdo en que lleguemos a acuerdos políticamente, pero ningún acuerdo político va a estar por encima de lo que la legislación y lo que el Poder Judicial tenga que decir, porque estamos sujetos a ello también, todos y todas. Bai, solo por aclarar, Bobby, ya siento si os habéis dado por aludidos o no sé, vamos, yo entiendo y respeto las diferencias entre todos y todas, vamos. Pero, claro, sí entendíamos, bueno, ya se acaba de decir, entendíamos que la propuesta pues no encajaba directamente porque en la moción, en el espíritu de la moción, encajaba en otro tipo de debate, en otro momento, en el que hablaríamos de si las personas que tienen el 50% de la jornada tienen derecho a gratuidad en una matrícula, si la matrícula que tenemos en el Euskaltegi, que es una de las más bajas de Vizcaya, pues todavía tiene que seguir bajando o no.
Si los colectivos a distintos, las bonificaciones a distintos colectivos que existen ya en el Euskaltegi son suficientes o todavía tiene que haber más colectivos, que tenemos unas cuantas subvenciones en ese sentido, que la AVE también dirige una serie de subvenciones que, bueno, pues que se podrían valorar, que la gratuidad a los estudiantes para sacar el B2 ya existe, que los menores de 30 años también tienen, si se van a matricular, para sacar el C1, que según los ingresos hay distintas becas y demás. Yo creo que ese debate está ya y está en su momento. No sé si suele ser en noviembre o está ya. Yo creo que hoy no tocaba hablar de eso. Tocaba hablar de otras cosas, que por cierto, bueno, pues hemos hablado de una serie de cosas que es precisamente a lo que yo me refería, que el euskera precisamente no sale beneficiado de este tipo de discusiones. Entonces, yo creo que quizás en otros sitios, en otros organismos y quizás los partidos que representamos deberían de haber intentado consensuar un documento al respecto y no traer a los ayuntamientos mociones. Alguna vez lo hemos comentado que, bueno, suele tocar de vez en cuando sacar mociones. Todos los meses solemos ver cómo vienen aquí mociones generales que van pasando por distintos ayuntamientos. Yo creo que eso precisamente es lo que no beneficia al euskera, a nuestra cultura. Eso es lo que no beneficia. Entonces, bueno, pues ha pasado así, pues ha surgido así. Vale, orain, orduan, gure testua aurkeztu nahi dugu, eta orduan premia bozkatu beharko genuke, eta onartu ezkero, bozka. ¿Bai? Bai, así es. Está leído, entiendo yo que no hace falta volverlo a leer, No, el debate entonces no. votamos la urgencia. Bai, y para su aprobación se requiere mayoría absoluta. Correcto. Pepe. Elkarrekin Podemos. Estamos votando la urgencia, ¿eh? Bueno, que nosotros aceptamos cualquier moción que se quede, aunque sea con urgencia. Sabemos que hubiera sido positivo pues que si nos hubieran discutido con nosotros antes y no a última hora, como ha podido ser. Pero bueno, pero sí, creemos que damos el sí para cualquier, siempre lo hemos hecho, y que cualquier moción que se haga por urgencia, por lo que sea, vamos a aprobarlo, ¿no? Aprobar la urgencia, claro, ya que sea, ¿no? EH Bildu. Guk ere ados gaude mozioa aurkeztearekin, baina ez zaigu bat ere gustatu guri ez bidaltzea, gainontzekoei bai bidali zaie, eta guri ez zaigu mozioa bidali, baina ez dugu eztabaida moztu nahi, beraz ados gaude. Bai, hor behar bada, bueno, nire errua izan da, nik usteak erdiak ustel, neban hemen eztabaidatzen ibili ginenean horren gainean aurkeztuko gendula, baina, claro, ni uste izan neban, besterik ez, bai. Ados. PS eta EAJ. Ados. Bai, gero, la votación de la... Eta orain bozka. Bai. Mozio dokumentaren bozka, bai. PP, ez gehiengoa behar zan. Bai. Bai, PP. Abstención. Elkarrekin Podemos. Abstención. EH Bildu. Ez. PS. Ados. EAJ. Ados. Ondo. Bale, ba ez daukagu beste punturik, eskaerak eta galderak. Baten batek, bai, Elkarrekin Podemos. Bueno, en el pleno del mes de octubre de 2022 se aprobó una moción sobre la memoria histórica de Basauri relacionada con las denominaciones del callejero Basaurritarra. A iniciativa del Elkarrekin Podemos fue transaccionada y el texto resultante se sometió a adopción y fue aprobada por toda la corporación. Del acuerdo alcanzado consta dotar de un presupuesto y una contratación a una empresa especializada para un estudio
que el Ayuntamiento valorará para el cambio de las denominaciones de las calles relacionadas con la dictadura franquista. Entonces, la pregunta es, ¿para cuándo se pretende llevar a cabo el cumplimiento de este acuerdo plenario? ¿Sigo o contesto? En el pleno del mes de febrero del 2021 se aprobó una moción relativa a la protección del arbolado en el municipio, donde en el apartado tercero consta la recuperación de la tradicional Día del Árbol en Basauri. En los municipios de nuestra comunidad autónoma suele realizarse en la primera quincena del mes de marzo. Dicho acto. Esto lo planteé en la comisión, pero no se supo darme respuesta y entonces, como hay tiempo, lo que quiero saber si se va a hacer en esta quincena el Día del Árbol, como históricamente se ha venido haciendo ya muchos años antes y se paralizó un poco con la pandemia o un poco antes. Entonces, yo creo que bueno, hay tiempo para hacerlo y que sería conveniente hacerlo. Ya que con relación a las escuelas, algunas escuelas yo sé que sí que han estado interesados en participar también. Pues. Más. Otra pregunta. A iniciativa de la plataforma Sarrato Intermodal sí, pero así no, fue invitado el alcalde a la charla informativa sobre la línea 5 del metro y la estación intermodal, donde la directora de Transporte e Infraestructura del Gobierno vasco, con la asistencia del director adjunto de ETS, que se celebró en la Casa de Cultura de Begán el 7 de febrero. Anteriormente a esta fecha se envió una carta al alcalde exponiendo las gestiones realizadas en dicha materia para que participara en ese acto. Y entonces, y luego se volvió a invitar cuando fue aceptada la invitación y cuando iba a venir la directora general de Transporte. En ambas ocasiones pues el alcalde ni la corporación, que podía haber mandado a alguien de la corporación, pues a contrastar, y para la gente, digamos, los ciudadanos de Basauri podrían asistir, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles han sido las causas de la ausencia a dicho acto por parte del alcalde o algún representante de la Comisión de Gobierno Municipal que podría sustituir al alcalde? ¿Y por qué motivo no se les ha contestado a la plataforma? Si te parece, la última te puedo contestar porque... ¿Vale? ¿Has acabado? No, tengo otra. Sigue. Pregunta. Recibido la resolución del Ararteko el 16 de agosto de 2022, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Basauri que revoque de oficio la liquidación girada en concepto de impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a la reclamante, porque la cuota de abonar superara el incremento patrimonial realmente obtenido por la contribuyente con la transición de la vivienda. A esta resolución no ha habido ninguna respuesta a las 17 páginas que consta del informe, y la única realizada ha sido contestada parcialmente en la comisión correspondiente y no tiene en cuenta todo el informe emitido por el Ararteko. Habiendo consultado con diversos abogados y nos han transmitido la resolución del Ararteko está ajustada a derechos según ellos, lo que planteamos es que, y ya hicimos una pregunta, el Elkarrekin Podemos hicimos una pregunta para que la Secretaría General, o sea, el secretario del Ayuntamiento, contestara y haría un informe sobre el tema de la resolución del Ararteko. Entonces, es lo que pedimos, que haya un informe de 17 hojas que realmente se le conteste y que haya un informe de la Secretaría, como todos los informes que suele hacer el secretario en cuanto a... ¿Por qué pedimos? Es que... vale. Vale, si te parece, bueno, tenemos, yo creo que son como 4 o 5 preguntas, recogemos y os damos una respuesta de cada una de ellas. Bai. Besterik, gehiago? Arratsalde on guztioi.